Hola, profesor. ¿Todo bien? Gracias. Qué bueno. ¿Cómo les va? ¿Ya listos para sus exámenes? Ahí vamos. Ahí vamos, suena que sí o más a que no. Sí, pero no. Ándele más sí, pero no. Decimos que sí, pero aún no. Ok. No, tranquilos, jóvenes. Ya están en la última parte, así que, o sea, no del curso, pero sí de las evaluaciones. Este, pregunta, ¿con el profesor Horacio van a seguir trabajando después de esta semana? Al parecer sí, de hecho nos dijo que, si no me equivoco, dijo que la siguiente semana tendríamos un examen todavía de cuántica, de la parte de cuántica. No hemos tenido ni uno de cuántica, entonces, Pero este miércoles les va a aplicar el de cuántica, ¿no? no, el viernes, este viernes, apenas nos comentó ayer que, digo, si no mal escuché, que nos íbamos a organizar para ver a qué hora el siguiente miércoles. Ah, Entonces, canijos. así Pero, entendí, no, no sé si alguno de mis compañeros lo tenga el dato de otra manera. a ver, jóvenes, platíquenme, porque si no mal recuerdo, yo revisé otra vez esta semana el calendario, el calendario para la gente que quiere entrar al propedéutico, ¿no? Y este viernes se tienen que reportar las calificaciones. No sé si en un principio con el profesor Horacio el acuerdo fue que nada más los iba a evaluar con una vez o no sé. Pues cuando empezamos le preguntamos que cómo se iba a organizar porque él había tenido un temario de 12 semanas. Y pues nada más nos dijo que no, que este trimestre eran 12. Y con base en eso creo que es como está llevando la planeación porque ya hicimos 3 exámenes, pero solo de termo. Mm, Entonces, no sé cómo va a estar, si son las 8 semanas o no sé cómo va a evaluar. Supongo con lo que ya tiene. que con lo que tiene y eso le va a mandar a José Inés. Ok, bueno, está bien. Si así les puso las reglas desde un principio, está bien. Ok, bueno, entonces esta semana no tiene examen con él. No, fue la semana pasada. Ah, muy bien. Estaba preocupado porque dije, híjole, jóvenes, van a estar súper cansados, pero no. O sea, hablando de exámenes, les platico un poco de qué es lo que va a hacer este examen que van a hacer el día miércoles. Como ya les dije, en mi caso, desde un principio les planteé que iban a ser dos exámenes, ¿no? Con los cuales yo los iba a evaluar en 8 semanas, porque muchos de ustedes quieren acceder al posgrado y yo voy a reportar las calificaciones de dos evaluaciones, ¿no? Entonces, como el viernes yo tengo que reportar las calificaciones, el miércoles les voy a aplicar el examen. Yo sé que no toca mi clase, pero bueno, eh, el examen lo van a poder hacer en horas fuera de clase, porque se los voy a mandar mañana miércoles a las 8 de la noche, para que a más tardar el jueves a las 8 de la mañana me lo regresen. Entonces son horas libres de ustedes, ¿no? Donde con un buen café van a poder resolver el examen. Van a tener 12 horas para resolver este examen. No, desde luego no voy a requerir que estén conectados, no voy a requerir nada de eso. Simplemente son 12 horas. Les advierto, son 4 ejercicios en total, 2 de electro, 2 de mecánica. Eh, no son del estilo como hicieron el primer examen, son todo lo opuesto, ¿no? Son ejercicios que van a requerir que desarrollen álgebra, que planteen bien el problema, que desarrollen las ideas de manera muy clara. Vamos a pedir que sea muy clara. eh, entonces por eso se les está dando 12 horas o se les va a dar 12 horas para poder responder ese examen. ¿Ok? Eh,
Al igual que en el examen pasado, ¿no? Van a tener la oportunidad de, en este caso será solamente un ejercicio, defenderlo de manera oral. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar la clase del jueves de 5 a 7. Probablemente pueden iniciar un poquito antes, 4:30. Yo tengo clase de 3 a 5, pero puedo ajustar mis tiempos para terminar un poquito antes con los chicos de la otra clase y poner al primero de ustedes a la hora de las 4:40 y de ahí en adelante para que no terminemos tan tarde, ¿no? Terminemos por ahí de las 8, el último que esté pasando de 7:40 a 8, pensando que serán varios de ustedes los que quieran hacer su exposición oral de un ejercicio. ¿Okay? Ustedes decidirán qué ejercicio me van a querer explicar. La misma dinámica. Quienes hicieron sus defensas en este pseudo examen oral, vieron que las calificaciones en su examen final se vieron modificadas por un tantito más, ¿no? Justo de ese esfuerzo extra que hicieron. Lo mismo acá, el ejercicio que expongan, ¿no? Lo vamos a modificar un tantito más su calificación final para mostrar o reflejar ese interés que ustedes tienen, bueno, por aprender y por hacer o resolver bien el ejercicio. ¿Ok? Entonces, eso va a suceder, de una vez lo platico, porque pues mañana nosotros no tenemos clases, les voy a mandar nada más un correo con el examen, las instrucciones, y lo van a entregar antes de que nos volvamos a ver, así que esa es la dinámica. ¿Dudas de lo que va a pasar con este examen? Bueno, mi duda sería, ¿le mandaríamos un correo antes del horario de clase para asignar el horario al que vamos a entrar? Claro. Gracias por la pregunta. Va a pasar la dinámica de la otra vez. En este caso, ¿no? 8 de la mañana. Ustedes, para las 8 de la mañana, yo ya debo de tener todos sus exámenes entregados. ¿Ok? A partir de esa hora, ustedes me mandan un correo, como la vez pasada, en efecto, diciéndome, quiero hacer esta exposición oral de uno de los ejercicios. La vez pasada, ¿no? Conforme ustedes me fueron mandando el correo, yo los fui organizando. Así el primero fue el primero que mandó correo, fue el primero que le asigné horario, y de ahí me fui cambiando la asignación de los horarios. Como es en hora de clase, ¿no? Quiero pensar que, bueno, no va a haber tanto problema en que si les asigno un horario lo van a poder tomar sin ningún problema. Insisto, voy a iniciar 20 minutos antes, a las 4:40, ¿no? Citaré al primero 20 minutos, a las 5, 5:20 y así, ¿no? Dependiendo cuántos de ustedes sean, pues será la hora que yo acabe, ¿no? Si son todos, pues voy a acabar hasta las 9, pero si no son todos, acabaremos un poquito antes. ¿Ok? ¿Más dudas, jóvenes? Profesor, disculpe, yo acabo de entrar, tuve un problema, no pude llegar temprano, perdón. ¿Podría resumirme rápidamente los pasos para el examen? Sí. El segundo parcial es un examen que otra vez va a evaluar lo que vimos de la formulación lagrangiana y ecuaciones de Maxwell, y un poquito de lo que voy a ver ahorita, ¿no? Que tiene que ver con el vector de Poynting y con teoremas o leyes de conservación en el electromagnetismo. Son 2 ejercicios de mecánica, 2 ejercicios de electro. Les voy a dar los 4 ejercicios en una sola hoja, ¿no? Mañana a las 8 de la noche. Y ustedes van a tener 12 horas para responder el examen. Es decir, tienen como máximo a las 8 de la mañana del día jueves para entregarme ese examen. ¿Ok? Ahí sí, ustedes se dieron cuenta el día el examen pasado, ¿no? Era poquito tiempo a lo mejor en que tenían que sacarle foto, escanear, y hubo un problema por los que se tardaron 1 minuto, 2 minutos en entregar. Aquí sí, jóvenes,
lo siento, pero si alguien por un minuto más que se pase de las 8 de la mañana, voy a ver en la penosa necesidad de no recibir el examen. Porque son 12 horas los que les estoy dando a ustedes. Bien se pueden organizar para decir, ok, una hora antes, ¿no? A lo mejor ya lo tengo listo, estoy en las últimas cosas, me apuro para con media hora de anticipación poder enviar. ¿Ok? Entonces, 8 de la mañana del día del jueves se tiene que entregar. A partir de las 8 de la mañana, ¿no? Ustedes seguramente sabrán, ¿no? Si les fue bien o mal en todos los ejercicios, a lo mejor en uno están titubeando. Entonces, a partir de las 8 de la mañana del día jueves, ustedes me pueden enviar un correo diciéndome, quiero tomar la opción de hacer mi examen oral, ¿no? De un ejercicio. Ustedes escogerán qué ejercicio, ¿no? Y van a tener 20 minutos, como la vez pasada, eran 20 minutos, en ese caso eran 2 ejercicios, ahora nada más es uno, porque van a ser ejercicios bastante más extensos, donde ustedes me van a platicar y van a defender el problema que ustedes consideren que vale la pena recuperar un poquito de calificación. Y eso es todo. Esa es la dinámica del examen. ¿Estamos? De acuerdo, gracias, profesor. Perfecto. ¿Qué más? Una vez que el ayudante va a tener sus calificaciones, más bien sus exámenes los va a tener el jueves en la mañana, se va a dedicar todo el jueves a calificar con la finalidad de viernes a primera hora tenga ya listas sus calificaciones, ¿no? Se las hago llegar, se las envío y una vez más, a partir de que yo les mande su calificación final, va a haber un lapso, yo les indicaré de 2, 3 horas, dependiendo qué tan buenos seamos nosotros para calificar, ¿no? Pero un lapso de 2 o 3 horas, ¿no? En los cuales ustedes pueden mandar un correo para aclaraciones o tal vez nos equivocamos al reportar una calificación o tienen dudas de algún ejercicio donde a lo mejor su calificación no creen que es la correcta, etcétera, ¿no? Para aclarar cualquier duda de calificaciones. Que una vez que haya pasado ese lapso, ¿no? De tiempo, vamos a dar por hecho que si no hubo ningún correo donde se pida una aclaración, están de acuerdo con la calificación y será enviada al coordinador del posgrado el día viernes por ahí de la 1 a 2 de la tarde. ¿Ok? ¿También quedó claro esa parte? Sí, profesor. Ok, bueno. ¿Más dudas, comentarios? Oiga, Doc, independientemente de, perdón, yo tengo una, de que el viernes se le entregan las calificaciones al coordinador de posgrado, pero la calificación, esa sería, esa sería una calificación, pero la calificación del curso, ya tomando en cuenta el trimestre, ¿sería diferente a esa o ya es esa? Sí, sí. ¿Se acuerdan que habíamos platicado? A lo mejor no quedó de todo claro, de todas maneras lo repito, no hay problema. La escala aquí para mandarle a José Inés es muy simple. Los que tienen arriba de 8 y los que tienen abajo de 8 y se acabó. No hay, son de dos sopas, ¿ok? No le voy a decir sacó 10, 9.5, no, le voy a decir la lista de los que tienen más de 8 igual a 8 y la lista de los que no alcanzaron el 8. Y se acabó. Desde luego eso no va a ser la calificación que voy a reflejar para aquellos que están inscritos en la UEA. Para los que están inscritos, ¿no? Y que vamos a reportar una calificación, ahí está también mi escala que ocupo en todos mis cursos, de, no sé, no me acuerdo, de 90% a 100% es MB, de 76 a 89% es B, y antes de eso es satisfactorio, y de 50 y tantos por ciento para abajo es no aprobado. Ahí sí lo que voy a tomar en cuenta es cómo están sus calificaciones, pues lo voy a tabular con esa escala de calificaciones. Ojo, ya había platicado que existía la posibilidad de, como el curso va a continuar, que haga una tercera evaluación. Los que no están inscritos en la UEA, pues no están obligados a presentar el examen.
porque pues ya fueron evaluados, ellos tenían el objetivo de o repasar o aprobar la parte del propedéutico. Para los que sí están inscritos, con ustedes me reuniré para ver qué es lo que hacemos. En principio creo que lo más justo, ¿no? Porque es un curso de 12 semanas, 11 semanas en realidad, es que yo haga una tercera evaluación de todo lo que se vea a partir de la siguiente semana. Eso no solo creo que es lo justo, sino también es conveniente para ustedes porque vamos a amortiguar las calificaciones, es decir, va a haber un mayor número de ejercicios en los cuales ustedes tienen la oportunidad de ir incrementando su calificación. Entonces, eso es lo que tengo en mente. ¿Ok? ¿Sí queda claro la idea? Sí, Doc, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Más dudas, jóvenes? Igual yo tengo otra, pero ya es respecto al curso, Doc. Es A una ver. duda de tal cual de mecánica. Ujú. Y bueno, o sea, de las ecuaciones de movimiento para una partícula que ya tiene el lagrangiano, siempre es necesario considerar las fuerzas generalizadas para obtener las ecuaciones de movimiento. Las fuerzas generalizadas para ecuación. Ujú. Siempre es necesario tener las coordenadas generalizadas. Coordenadas Ah, bueno, generalizadas. eso sí, 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 sí. Pero no se necesita tal cual sacar las fuerzas para obtener la ecuación, ¿verdad? Si te das cuenta, no, porque el objeto que necesitamos construir es el lagrangiano. Construir la Ujú. energía potencial, la energía cinética. Con Ujú. esos dos objetos, escribes el lagrangiano y de ahí vas a obtener tus ecuaciones de movimiento. Ok, ok, de acuerdo. Es la gracia también de este modelo. Más o Ah, menos ok. lo explicaba en alguna sesión, ¿no? Tanto la energía cinética como la energía potencial son dos cantidades escalares. Las fuerzas no, son siempre vectores. Al menos que trabajemos en una dimensión. Ok. Entonces, ahí está su gracia, ¿no? Ah, ok. Es que sí me confundí un poquito, igual, y no sé si lo interpreté bien o lo interpreté mal, pero me confundió la parte donde cuando es conservativo y cuando, perdón, el sistema tiene, es conservativo y cuando no. Entonces, en una de esas creo Ah, que es cero y en otra sí se necesita la fuerza, las fuerzas generalizadas. Entonces ahí es donde me surgió esa dudilla. Ujú. hay algo que es cierto en lo que yo platiqué y es una como un asterisco en toda la deducción que traté de hacer, ¿no? De platicarles sobre cómo llegar a estas ecuaciones de Lagrange. En algún momento las ecuaciones de Lagrange, si se recuerdan, lo que hicimos fue trabajar con el trabajo que realizan las fuerzas aplicadas y las fuerzas inerciales. Porque todo surgió, todo partió de el principio de trabajo virtual y el principio de D'Alembert, que uno puede pensar que es necesario escribir toda la mecánica clásica en términos de las fuerzas de constricción, ¿no? Estas que vienen de las restricciones que tienes de movimiento, ¿no? La del péndulo es que la longitud no puede cambiar. No, este es otro péndulo, este sí puede cambiar, pero el que veíamos la clase pasada, que está por acá, aquí está, ¿no? La longitud de la cuerda no cambia. Eh, y nos dábamos cuenta que esas fuerzas no generan trabajo, siempre y cuando no haya una dependencia explícita en el tiempo. Si hay una dependencia explícita en el tiempo, tendríamos que argumentar que va a existir un trabajo virtual, que significa que a pesar de que sí va a haber un desplazamiento de L, pensemos, ¿no? Como el caso del resortito, lo que vamos a hacer es tomarle una foto a nuestro sistema y dejar la restricción como si esa longitud se quedara constante, ¿no? Para poder eventualmente proponer que se está haciendo un trabajo por unas fuerzas conservativas, las cuales es cero. Ese es el objetivo del trabajo virtual. Vino D'Alembert y dijo, a ver, jóvenes, esto de las fuerzas de constricción está medio cañón entenderlas porque no sabemos a priori quiénes son. Tenemos que indagar, tenemos que rascar en la dinámica de nuestro sistema para poder eventualmente encontrarlas, pero son una incógnita, no es algo que tenemos de información. Entonces, lo único que sí sabemos es que estas fuerzas de constricción en realidad se pueden escribir en términos de las fuerzas inerciales y las fuerzas aplicadas.
dos cantidades que sí conocemos. Y entonces aplicamos la idea del principio de trabajo virtual, pero en términos de estas cantidades, fuerzas aplicadas y fuerzas inerciales. Cuando uno hace eso, ¿no? Hay que estudiar el trabajo de unas, el trabajo de otras. Y resulta que en el fondo lo que tenemos en la deducción es que lo que estamos obteniendo es unas ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Lagrange, no completas porque recurre o escribimos todo en términos de la energía cinética. No sé si se acuerdan que hubo un paso donde, me voy a regresar, aquí las notas deben estar. Aquí está, ¿no? Estuvimos trabajando con el trabajo realizado por las fuerzas inerciales. Y lo que encontrábamos son las ecuaciones de Lagrange. Están aquí contenidas. Ups. Esto que está aquí son las ecuaciones de Lagrange. Pero es algo chistosas porque vean que lo que tienen como objeto al que le vas a hacer la operación de las derivadas respecto de las coordenadas generalizadas y de las velocidades generalizadas es solamente la energía cinética. ¿Ok? Lo que vimos, ¿no? Lo que falta agregar aquí es que todas las fuerzas aplicadas no son conservativas. Y ese es el único asterisco que hay en la deducción. Si las fuerzas son conservativas, tenemos esta información. Y por lo tanto podemos construir ahora sí las ecuaciones de Lagrange como las conocemos, con el lagrangiano, el objeto al cual se le va a hacer la operación. Si no son conservativas, ojo, ya no es válida esta expresión que está acá. Es válida la que tiene la energía cinética, pero la que tiene el lagrangiano completo ya no. No se preocupen, yo no voy a preguntar ni en este curso ni en la licenciatura, ¿no? Usualmente se ven casos no conservativos. En el posgrado van a llegar, se van a sentar, tercera, cuarta semana y les van a aventar el caso de qué pasa con sistemas cuyas fuerzas son no conservativas. ¿Ok? Entonces, este es el único detalle. En toda la deducción, lo único que tiene que ver con las fuerzas conservativas. ¿Sí? Ah, ok. Ya, Doc. Muchas gracias. No, ¿de qué? Ok, bueno, entonces, ¿más dudas? Ok, si no, déjenme hacer un ejercicio que les debía de mecánica clásica, que es otra vez el péndulo, ¿no? Pero el péndulo que es una cosa medio mutante, porque en lugar de que la masa esté sujeta a una cuerda que a su vez está sujeta a un punto de suspensión, la cual nos dice que la cuerda no se puede modificar su longitud, ¿no? Que es el péndulo normalito, ¿no? Ahora lo que les estoy proponiendo es que tengamos un péndulo donde lo que une al punto de suspensión y a la masa sea un resorte, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos, no? El problema es el siguiente, vamos a considerar un péndulo que está hecho por un resorte. El resorte, lo único que vamos a estar pensando es que solo puede elongarse o puede contraerse, pero no doblarse, no se puede curvar, ¿ok? De manera que siempre va a ser una recta, ¿no? Va a tener una forma recta este resorte. El estado de equilibrio del resorte es cuando tiene una longitud L, ¿ok? Es decir, es cuando la energía potencial tiene su valor mínimo, ¿sale, vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer para ver el movimiento, no? Vamos a pensar que el resorte tiene una longitud L más X de T, ¿ok? Va a variar su longitud como función del tiempo y vamos a tener un ángulo respecto a la vertical que también va a cambiar con el tiempo. Es decir, va a haber un movimiento que va a oscilar y además va a haber un movimiento, ¿no? De estirar o contraer el resortito. Última comentario de este sistema es que el movimiento es en un plan, ¿ok?
el pendulito se va a mover en un plano, no vamos a necesitar de una tercera coordenada, entonces estamos describiendo un sistema dos-dimensional. Jóvenes, viene aquí todo lo que ustedes han repasado, ¿no? De sus libros y un poquito en estas sesiones. Cuéntenme, ¿cuántos grados de libertad tenemos? ¿Hay constricciones? ¿No hay constricciones? ¿Cuáles son las coordenadas generalizadas que les gustaría escoger? ¿Cuántas ecuaciones de movimiento vamos a tener? Venga, lúzcanse antes del examen para que se vayan preparando. Los escucho. Solo hay 2 grados, ¿no? De libertad en ese sistema. Ok, hay 2 grados de libertad. Sí, X y Y, ¿vale? Es un sistema dos-dimensional. ¿Y cuántas coordenadas generalizadas hay? Venga, jóvenes, ayúdenle a su compañera, ¿eh? No quiero que nada más le aviente la bolita a ella. Serían dos, el ángulo que hace con la vertical y la distancia con la que se está comprimiendo o elongando. Ok, 2 grados de libertad, 2 coordenadas generalizadas. ¿Cuántas constricciones tenemos? No hay constricciones en este sistema. No hay constricciones. De haber constricciones, no podría ser igual el número de grados de libertad que coordenadas generalizadas. ¿Estamos de acuerdo? La constricción normalmente en el péndulo tiene que ver con que la longitud de la cuerda no cambia, pero en este caso la longitud sí va a cambiar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un resortito que se puede estirar, se puede contraer. ¿Sale, vale? Entonces, tenemos 2 coordenadas generalizadas. Déjenme escribir que sean X y teta, el ángulo teta que se hace respecto de la vertical y X que me va a dar el conteo de cuánto más aumenta respecto de la longitud L o cuánto menos, ¿no? Se tiene de la longitud L. Podrían ser otras coordenadas generalizadas. Ya habíamos platicado que no son únicos los conjuntos de coordenadas generalizadas. Podríamos también escribir que sean las coordenadas canónicas, ¿no? X y Y. Nada más que de una vez les platico que no creo que sea la mejor de las opciones porque las ecuaciones de movimiento se ven bastante menos fáciles de resolver, son menos nítidas en el entendimiento físico. Entonces, pues creo que no vale la pena. Y eso fue más o menos lo que la sesión pasada en uno de los ejercicios trataba de hacerles ver, ¿no? Entonces, déjenme trabajar con X y teta como las dos ecuaciones de movimiento. Ojo, vean quién es X. X está a lo largo de la longitud del resorte. ¿Vale? Y teta es el ángulo que se forma respecto a la vertical. Entonces, ¿qué nos decía la receta? Una vez que ya escogiste las coordenadas generalizadas, construye la energía cinética, construye la energía potencial. Si tienes ambas, vas a ser capaz de escribir el lagrangiano, que es la diferencia de energía cinética menos la energía potencial. Y como último paso, encontrar la o las ecuaciones de movimiento. En este caso son las ecuaciones de movimiento. Son dos, una para cada coordenada generalizada. ¿Ok? Entonces la energía cinética va a tener dos términos. Espero que ustedes alcancen a ver los colores, creo que sí. Es un medio de la masa por la velocidad, ¿no? Eso es como la velocidad al cuadrado, perdón, la energía cinética. Pero resulta que voy a tener dos contribuciones para este cambio de las posiciones respecto de el tiempo. Una tiene que ver con el cambio en X
debido a que el resorte se puede elongar o se puede contraer. ¿Ok? En este momento, ¿no? Quiero que ignoremos esto que está acá, ¿no? Y nos quedamos con una energía cinética común y corriente en una dimensión. ¿Ok? Y que pensemos en la energía potencial. Ahorita regreso a este término. ¿Ok? Regresemos a la energía potencial. Si yo no tengo ninguna componente angular, ¿no? Ignoro este término, al igual que aquí ignoren, y vean que mi energía cinética simplemente es la energía de momento lineal, ¿verdad? Los cambios en el momento lineal, perdón, los cambios en las posiciones que me generan el momento lineal, y el término del potencial, esto que viene de la ley de Hooke. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que sucedería a lo largo de la dirección en que este resortito se puede cambiar su longitud. ¿Sale, vale? Pero no es el caso de nuestro sistema el que solamente tengamos esas modificaciones a lo largo de la longitud de nuestro resortito. Resulta que a la par, ¿no? Una superposición de movimientos es que exista cambie la longitud del resortito y cambie el ángulo en el cual está mi sistema. Y eso es porque tenemos una aceleración gravitacional que está jalando a la masita, ¿verdad? Y hace que tengamos un movimiento oscilante. Déjenme pasar justamente esa contribución. Ahora ignoren esto que está aquí, ¿no? Ignoren este que está acá. Y esta es la expresión que ya conocíamos, ¿no? Son los cambios a lo largo de ese arco de círculo, ¿verdad? Donde antes nada más teníamos L cuadrado, teta punto al cuadrado. Ahora no puede ser solamente L, porque conforme vayamos cambiando, ¿no? Ya no vamos a describir a un círculo como tal, ¿no? Porque X va a cambiar. Entonces va a ser, sí, una dirección a una trayectoria curva, no la de un arco de círculo, ¿no? Pero siempre va a ser tangencial, ¿no? A la forma, a la dirección radial, ¿ok? Movimiento tangencial. Entonces esta X lo que va a venir a cambiarnos es que el radio de este círculo no va a ser constante, va a ir cambiando, y pues entonces la trayectoria ya no será la de un arco de círculo. Y la energía potencial, pues simplemente es la proyección de de la componente a lo largo de la vertical, ¿no? De el efecto de nuestro aceleración vertical, aceleración gravitacional, ¿no? Respecto a nuestro péndulo. Acuérdense que el péndulo, si no está en la vertical, ¿no? Tiene una resistencia a caer debido a que existe, en este caso, este resorte, o en el caso de que no sea un resorte, la cuerda impide que se caiga en esa dirección, ¿no? Sino va a haber un empuje hacia, en este caso, hacia la izquierda, y si estuviéramos el resorte en este otro lado, ¿no? El empuje tendría que venir hacia la derecha. Tenemos que proyectar a lo largo de la vertical para entender cuál es realmente el efecto de esa energía potencial, y lo que nos da es eso que también ya conocemos, mg x coseno de teta, L coseno de teta. Ahora aparece una X porque la longitud no está fija, la longitud va a cambiar. Entonces va a ser menos mg L más X coseno de teta. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, puse en dos colorcitos la superposición de dos movimientos. Un resorte, ¿no? Y un péndulo. Donde la única cosa en la descripción del péndulo es que la longitud de esta cuerdita va a cambiar como función de del tiempo, ¿no? Entonces tenemos la energía cinética y la energía potencial. ¿Sale, vale? Con ello podemos construir el lagrangiano, que es la diferencia de la energía cinética y la energía potencial. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, por un lado, la energía cinética habíamos dicho que es un medio de la masa por x punto al cuadrado más L más x al cuadrado, teta punto al cuadrado, más, bueno, menos la energía potencial, pero la energía potencial venía con un menos y con un más. Por el menos extra que tenemos, será un más y un menos. Entonces es más mg L más x, ¿no? Veces coseno de teta, menos un medio de k veces x cuadrado, donde k es la constante del resorte. ¿Okay?
Y bueno, ya tenemos el lagrangiano, no necesitamos fuerzas, no necesitamos saber nada más, basta con el lagrangiano y ahora sí me lanzo a tratar de obtener las ecuaciones de movimiento. ¿Qué voy a escribir? Pues las ecuaciones de Lagrange, que son las mismas siempre. Primera derivada respecto del tiempo, de la parcial de lagrangiano respecto de la velocidad generalizada, menos la derivada de lagrangiano respecto de la coordenada generalizada. En este caso tenemos dos coordenadas generalizadas, x y teta. Entonces voy a tener dos ecuaciones de movimiento. Del lado izquierdo ustedes pueden ver la ecuación de Lagrange para la coordenada x, y del lado derecho lo que pueden ver es la ecuación de Lagrange para la coordenada del ángulo teta. ¿Ok? Entonces, pues nos vamos poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es tomar la derivada parcial de L respecto de la velocidad generalizada, x punto. Se dan cuenta, aquí está el lagrangiano, tomar la derivada, solamente este término depende de x punto, 2 veces un medio de la masa x punto, que me da mx punto. ¿Ok? Siguiente paso es tomar la derivada en el tiempo de lo que resultó de la parcial de L respecto de x punto. Aquí está. Simplemente es m es una constante, entonces es mx2 punto. Y por último, lo que hay que hacer es calcular la parcial de nuestro lagrangiano respecto de nuestra coordenada generalizada. Se dan cuenta, esta sí va a tener varios términos. Aparece aquí y aparece aquí. Son tres términos. Lo hacemos con cuidado, pero simplemente nos damos cuenta que de aquí, ¿no? Me va a quedar 2 entre 2 por un medio por la masa de L más X lineal, ¿no? Porque esto es lo que estoy derivando, por teta punto al cuadrado, es este primer término. Después vendrá nada más mg coseno de teta. Y por último, este término que está aquí es menos 2 veces un medio de k por x, es decir, menos k por x. Y listo. Entonces, ya tenemos las ecuaciones. A ver, jóvenes, creo que el video se está, bueno, no, la pantalla está retrasada, ¿verdad? Respecto a mi voz. Ya se compuso. Ya se ve normal. Ok. Bueno, entonces eso tuvo que ver, o lo que hicimos fue analizar todo lo que pasaba con la coordenada generalizada X. Ahora déjenme pasar con la coordenada generalizada teta. De hecho, vean, me escribí mal, esto es teta. Ok, repetimos la dosis, ¿no? Hay que evaluar o hay que encontrar quién es la parcial de lagrangiano respecto de teta punto. Ahí está escrito, ¿no? El único, ese primer término, el que viene de la energía cinética, el único que interviene, va a ser m veces L más X, esos dos al cuadrado por teta punto. Hay que tomarle la derivada respecto del tiempo a ese objeto. Ojo, X depende del tiempo. Entonces, la derivada de la parcial de L respecto de la velocidad generalizada teta punto respecto del tiempo va a tener dos términos. Uno que es ml más x al cuadrado teta 2 puntos más 2 veces m por l más x por teta, por x punto por teta punto. ¿Ok? Y eso es porque x depende del tiempo, cambia conforme el tiempo evoluciona. Y el último término es parcial de nuestro lagrangiano respecto de la variable, la coordenada generalizada teta. Eso, el único término que depende de la variable teta es el penúltimo, ¿ok? mgl más x coseno de teta. Si lo derivamos, nos va a dar menos mg l más x seno de teta. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Pues juntamos las piezas, ¿no? Ya conocemos este objeto y este y este. Escribimos las ecuaciones de movimiento como tal. Aquí están. La primera de ellas lo que nos dice es que
la fuerza inercial, mx 2 puntos, ¿no? Eso es la masa por la aceleración, ¿verdad? Es igual a m por L más X teta punto más mg coseno de teta menos K veces X. Imagínense si yo no tengo ningún movimiento angular, el primero y segundo término después de la igualdad se cancelarían. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestra ecuación como la ley de Hooke, ¿no? Simplemente la masa por la aceleración es igual a menos K por X. Y la otra ecuación, la que nos dice el movimiento en la dirección del ángulo teta, ¿no? Nos va a quedar m por L más X teta 2 puntos, más 2 veces la masa por X punto, la velocidad en la coordenada X, por la velocidad en la coordenada teta, igual a mg seno de teta. ¿Ok? Si yo no tengo movimiento en la dirección X, solamente tendría m L teta 2 puntos, ¿no? Igual a menos mg seno de teta, que es la ecuación que va a describir a un péndulo. Entonces, si se dan cuenta, esto resultó en ser la superposición de dos movimientos, lo cual hace sentido, ¿no? A nivel de vectores, las fuerzas obedecen el principio de superposición, ¿verdad? A nivel de potenciales, los potenciales obedecen el principio de superposición. A nivel de escalares, como es este caso, también se tiene el principio de superposición cumplido. ¿Ok? Entonces, ese es el ejercicio que les debía de la clase pasada que tiene que ver con mecánica analítica, o bueno, mecánica clásica. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profesor, todo bien. Ok. Bueno. Déjenme hacer un cambio, porque ahora quiero platicarles de electro. En general, el electro es mucho más, se necesita más tiempo para cubrir los temas de electro, ¿no? Y por más que me apuro, no, en el mismo número de clases que debo de cubrir lo de mecánica y lo de electro no sucede. Entonces, antes de su examen, sí quiero hablar de ciertas cositas que van a ser útiles para responder los problemas que se les vayan a poner en el examen. Eso quiere decir que no voy a tener chance de hacer algún ejercicio. Sin embargo, ¿no? Su ayudante, Saúl, está preparando 4 ejercicios que él los va a resolver así con lujo de detalle, ¿no? Y que se les va a enviar para que ustedes puedan repasar algunos ejercicios que tienen que ver con las ecuaciones de Maxwell y con lo que veamos, ¿no? Esto es como para compensar un poquito, ¿no? Que ahorita en clase no voy a resolver un ejercicio, pero lo van a tener, digamos, en unas notas lo más claro posible cómo se resuelven estos ejercicios. ¿Sale, vale? Entonces, ya que vimos las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que estuvimos revisando la semana pasada, ahora lo que vamos a hacer es tratar de identificar que estas ecuaciones nos permiten observar que hay cantidades que se conservan, sobre todo dos muy importantes, la carga y energía. En la carga ya lo hemos platicado y constantemente sale el hecho de que se tenga que conservar la carga. Esto a través de encontrar eventualmente, cuando uno manipula las ecuaciones, uno lo que encuentra son las ecuaciones, la ecuación de continuidad, ¿verdad? Ahora, y en la energía sucederá lo mismo, sí o no. Vamos a hoy encontrar que en efecto, en la energía va a suceder algo muy parecido. ¿Ok? Ahorita voy a decir qué energía, ¿no? Y qué expresión es lo que estoy obteniendo que también propicia una ecuación de continuidad. ¿Sale, vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? O lo que aspiramos es encontrar una ecuación de continuidad. ¿Pero qué significa la ecuación de continuidad? Pues rápidamente alguien les puede decir, ¿no? Pues significa que hay una conservación de algo. Conservación de carga, conservación de probabilidad, conservación de energía, conservación
de momento, conservación de cierta cantidad. ¿Ok? Con la ecuación de continuidad podemos encontrar ciertas leyes de conservación, ciertos objetos que, a pesar de que haya una modificación en el tiempo de la cantidad de este objeto, sabemos a dónde se fue, o de dónde vino el exceso, o a dónde se fue el déficit que tenemos en esa carga, ¿ok? O en esa cantidad. Sin embargo, es necesario aclarar que en el fondo y lo más importante de una ecuación de continuidad es entender el fenómeno de conservación de manera local, porque de manera intrínseca, ¿no? Estoy diciendo que si cambia, ¿no? Si hay una modificación en mi cantidad, tuvo que salir de donde estaba, de la región donde yo estaba estudiando parte de esa cantidad para saber que se está conservando, ¿no? O tuvo que haber llegado de algún otro lugar parte de la nueva cantidad que tengo en estudio. Por lo tanto, no puedo hablar del todo, tengo que hablar de cierta región que está conectada con un sistema mucho más grande. Entonces, la idea de una conservación global, desde luego que existe. Si tengo un sistema cerrado, hablaré de la cantidad total. Por ejemplo, ¿no? Jóvenes, ¿cuál es la carga eléctrica del universo? La carga eléctrica total del universo. Cero, ¿no? Es cero. ¿Ok? Hay tantas partículas con carga positiva que con carga negativa. ¿Es una cantidad que se conserva? Claro que se conserva, pero ¿no? Nosotros no vamos a aplicar una ecuación de continuidad porque no va a entrar nada a este sistema ni va a salir nada de este sistema. Todo el tiempo va a estar igualito, ¿ok? No hace sentido plantear una ecuación de continuidad. Donde hace sentido es cuando hablamos de conservaciones locales. Insisto, ahí está debajo de la frase, ¿no? Con esta flechita, indicando que estoy hablando de una parte solamente del sistema total. Por ejemplo, si la carga en un volumen cambia, esto implica que el exceso o el faltante, ¿no? Cruzó la superficie del volumen que estoy estudiando, ¿ok? Para poder dar cuenta de que no hay pérdidas, no hay desapariciones mágicas ni apariciones mágicas en nuestro sistema, ¿no? En la física no tenemos generación espontánea de nada. Entonces, tenemos que plantear, o ustedes tienen que reflexionar acerca de que cuando habla de conservación o ecuaciones de continuidad, tiene que ver simplemente con un objeto local o con una situación local. ¿Sale, vale? Entonces, ahora quiero que pensemos, para aplicar estas ideas, que tenemos una cierta carga en un volumen. ¿Ok? Entonces, una cierta cantidad de carga en un volumen, lo cual lo puedo expresar. Esta carga, que insisto está en ese volumen, no es más que la integral sobre el volumen V de la densidad de carga, ¿okay? La cual está distribuida en el espacio y que podría ser constante o no en el tiempo. Entonces puede tener una dependencia en el tiempo. Por otro lado, ¿no? Puedo pensar en otro objeto que es la corriente. La corriente que fluye a través de la frontera, que le pongo el nombre, la letra S, ¿no? La frontera de ese volumen, ¿no? La superficie de ese volumen, ¿no? La corriente que fluye a través de esa superficie no es más que la integral sobre toda esa superficie de la proyección de esta corriente a lo largo del vector perpendicular a esta superficie, ¿no? Esa es la definición de este delta A, ¿no? Desde luego es el vector de una parte pequeñita de esa superficie, una contribución diferencial de esa superficie. Entonces lo que hacemos es sumar sobre todas esas contribuciones, ¿ok? Entonces, la conservación local de la carga nos dice que si existen variaciones en nuestra carga, en el tiempo, al hacer evolucionar el tiempo, eso debe de ser igual a menos la integral en la superficie del producto interno de nuestra corriente con el diferencial de esta superficie de manera diferencial. De manera infinitesimal, perdón.
Esto ya lo habíamos visto, lo demostramos creo que la sesión pasada, ¿no? Que esto ocurría cuando uno manipula las ecuaciones de Maxwell, uno llega a estas expresiones, ¿no? Y lo único que hay que hacer es recordar, ¿no? Como habíamos dicho aquí arribita, que esa carga en realidad se puede escribir como la integral en el volumen de la densidad de carga, ¿no? Entonces voy a tener la derivada de ρ, que es la densidad de carga respecto del tiempo, integro sobre todo el volumen, y del lado derecho voy a tener que eso es menos la integral en el volumen de la divergencia de la corriente en un volumen, ¿verdad? Estoy ocupando simplemente el teorema de la divergencia para mostrar esta nueva integral. Como a ambos lados es la integral en el volumen y puede ser cualquier volumen, pues lo único que nos resta decir es que la parcial de ρ respecto del tiempo es igual a menos la divergencia de J, y esa es la ecuación de continuidad. ¿Okay? Una ecuación de continuidad que nos dice que, pues, si hay un cambio en la cantidad de carga contenida en cierto volumen, es porque cruzó la superficie que define a ese volumen. Es decir, hubo una corriente neta que atravesó nuestra superficie. Es decir, si hubo un déficit, salió carga, y si aumentó el número de cargas en ese mismo volumen es porque hubo una corriente que entró a esa superficie o cruzó esa superficie y entró a ese volumen. ¿Ok? Es algo que ya habíamos visto, pero lo retomo porque me va a servir para plantear lo que viene a continuación, que es el teorema de Poynting. ¿Ok? Donde vamos a concluir algo muy parecido, pero para otras cantidades que tienen que ver con la energía de nuestros campos eléctricos y magnéticos. ¿Ok? Entonces, algo que también repasamos, no sé si la sesión pasada o hace 2 sesiones, ¿no? Es que el trabajo necesario para armar una distribución estática de cargas, ¿no? Bueno, esto lo vimos hace varias sesiones, pero lo traje a colación cuando hablé del trabajo requerido para tener corrientes andando en un circuito, ¿no? Este trabajo magnético que habíamos visto, según yo, hace 2 sesiones. Traje a colación la idea del trabajo eléctrico. ¿Qué significa? Es el trabajo necesario para armar una distribución estática de cargas. Este trabajo, W sub E, E de eléctrico, es igual a epsilon sub 0 entre 2, la integral del campo eléctrico al cuadrado sobre un volumen. ¿Ok? Este trabajo es el que se hace cuando se está luchando, ¿no? Contra la repulsión coulombiana, ¿no? Necesitas tenerlas juntas, pero sabemos que la repulsión coulombiana va a querer separar nuestras cargas. Vamos a tener que hacer un trabajo para mantener esa distribución de cargas tal como la queremos, ¿ok? Por otro lado, existe el trabajo requerido para tener corrientes andando, ¿ok? Ese es el trabajo magnético, W sub M, donde la M viene de magnético, y eso es igual a 1 entre 2 veces μ sub 0, la integral del campo magnético al cuadrado sobre un volumen. ¿Ok? Aquí estamos hablando de esta lucha contra esta energía electromotriz. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Indica que la energía total, ¿no?, de almacenamiento en campos electromagnéticos, cuando tenemos toda nuestra teoría de electrodinámica andando, ¿no?, y vamos a tener campos eléctricos y magnéticos presentes, ¿no?, dice que la energía total, que le voy a llamar U mayúscula, con subíndice EM de electromagnética, no es más que un medio de la integral en el volumen de epsilon 0 E al cuadrado más 1 sobre mu 0 V cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa, ¿no? Por nada más ver cuáles son estas dos expresiones y decir si tengo campos electromagnéticos, seguramente la energía total vendrá de la suma de estas dos contribuciones, ¿no? La estamos como más o menos arrojando de manera medio empírica, sin ningún formalismo. Entonces, ¿de dónde vendrá esa expresión en realidad? Vamos a tratar de deducir esta expresión junto con otras características que van a salir cuando tenemos campos electromagnéticos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a pensar es en una configuración, piensen la que quieran, pero una configuración dada de carga y corriente. ¿Ok?
Todo esto a un tiempo t. Desde luego, al tener cierta distribución de cargas y ciertas corrientes, ¿no? Lo que vamos a producir son campos eléctricos y magnéticos. ¿Sale, vale? La pregunta que vamos a hacer, o la situación que vamos a tratar de analizar es, imagínense que pasó un instante muy chiquito, ¿no? Un delta t. Las cargas se mueven ligeramente al paso de ese delta t. La pregunta que nos queremos hacer es, ¿cuánto trabajo, es decir, cuál fue la modificación de W, es realizado por las fuerzas electromagnéticas que actúan sobre esas cargas, ¿no? Desde luego las corrientes, en el intervalo dt, ¿no? Porque si hay cargas y corrientes y van a ser modificadas, ¿no? Eso quiere decir que va a haber cierta energía que vamos a requerir, ¿no? Para poder mantener contenido en nuestro sistema con cierta distribución y con ciertas corrientes andando. ¿Ok? Entonces, vamos a responder esa pregunta. De acuerdo con la fuerza de Lorentz, ¿no? Porque si es que existen unas cargas en presencia de campos electromagnéticos, ¿no? Van a responder a la fuerza de Lorentz, ¿no? El trabajo hecho sobre una carga Q es la siguiente. F, y déjenme ser más pulcro en la notación. F, que es una fuerza y es un vector, producto interno con DL, la dirección en la cual va a haber el movimiento, ¿ok? Es la trayectoria que va a seguir esa carga. No es más que, si F es la fuerza de Lorentz, va a ser la carga, veces el campo eléctrico, más el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Producto interno con este diferencial de L, pero déjenme escribir eso como la velocidad por un delta T, ¿verdad? El cambio en las posiciones respecto de los cambios en el tiempo. Por el cambio, los cambios en el tiempo me dan solamente cambios en las posiciones. ¿Ok? Entonces, lo voy a escribir de esta manera porque va a ser conveniente. Y esto es igual a la carga eléctrica veces el campo eléctrico, producto interno con V. No es necesario que diga, ¿verdad? Pero esto es un cero, ¿verdad? La razón es sencilla. El producto cruz de la velocidad con el campo magnético me va a dar un vector ortogonal a este y a este. Si ahora lo que hago es un producto interno con uno de ellos dos, pues desde luego me va a dar un cero. ¿Ok? Entonces, bueno, el resultado al final es que el trabajo hecho, ¿no? Sobre una carga es la carga por el producto interno del campo eléctrico con la velocidad veces este diferencial de tiempo. Voy a reescribir también de una manera conveniente, ¿no? Algunas cositas. Primero, que la carga yo la puedo escribir como la densidad de carga veces un diferencial de volumen, de tau, ¿ok? Esto es de tau, no es de t, este que está aquí. Y por otro lado, el vector velocidad veces la densidad de carga me dice que hay ciertas cargas que se están desplazando, no es más que la corriente, ¿verdad? Entonces, los cambios en el trabajo, ¿no? Generado por esta fuerza de Lorentz, que ya vimos que se escribía de esta forma, ocupando estas dos expresiones, simplemente se van a escribir como el producto punto de E, el campo eléctrico con la corriente, veces este diferencial de volumen, veces el diferencial del tiempo. ¿Ok? Este es de tau y este es de t. ¿Ok? De tal manera que al final lo que voy a tener es que las variaciones del trabajo, ¿no? En una fracción de tiempo delta t es igual a la integral, ¿ok? En el volumen del producto interno del campo eléctrico con la corriente. ¿Ok? Esto que está aquí, si estos los cambios en el trabajo, en el tiempo, ¿no? Tiene que tener la misma estructura. Entonces, esto que está aquí no es más que el trabajo por unidad de volumen, ¿ok? Falta integrar en el volumen, entonces esto debe de ser por unidad de volumen y por unidad de tiempo, ¿ok? En otras palabras, esto es potencia por unidad de volumen, ¿ok? Tengo expresada mi relación de cómo es que se da
este cambio en el trabajo, cuánto trabajo necesito, ¿no? O es realizado por las fuerzas electromagnéticas, ya lo tengo aquí la expresión, pero la tengo dada en términos del campo eléctrico y de la corriente. Tal vez, ¿no? Es mucho más natural si este producto interno de campo con corriente, lo escribo solamente en términos de campos, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Hay que recordar que la corriente la puedo escribir en términos del campo magnético. 1 sobre mu, 0 veces el rotacional del campo magnético, ¿ok? Lo hago, aquí está, ¿no? E.J es igual a 1 sobre mu sub 0, E punto, el rotacional del campo magnético, menos, ¿ok? Epsilon sub 0, esto es un vector, punto, la parcial de respecto del tiempo, ¿ok? Simplemente estoy ocupando, déjenme recordar. Estoy ocupando una de las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿ok? Aquí está la corriente. Ok, ya me regreso. Sí, aquí me quedé. Ok, bueno. Entonces, este término, el primero después de la igualdad, lo voy a reescribir, voy a tratar de manipular un poquito la expresión. Lo único que voy a hacer es recordar que la divergencia del producto cruz de dos vectores, en este caso son el vector campo eléctrico y campo magnético, se va a escribir como el producto interno de uno de los dos vectores, el campo magnético, veces el rotacional del otro vector, que es el campo eléctrico, menos el campo eléctrico, ¿no? Ese vector, producto punto con el rotacional de el campo magnético. ¿Ok? Siguiente cosa que tengo que recordar es que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la parcial del campo magnético respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Este objeto que está aquí, que se dan cuenta es este que está acá. Si yo lo paso a la derecha, a la izquierda, y esto lo paso a la derecha, voy a escribir esto que está aquí. E punto rotacional de B es igual a este objeto que está aquí, menos B punto parcial del campo respecto del tiempo, ¿no? Campo magnético, producto interno, la derivada del campo magnético respecto del tiempo, menos la divergencia del producto cruz entre el campo eléctrico y campo magnético. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, este objeto es esto que está aquí. Eso quiere decir que E.J va a contener algo que es menos campo magnético producto punto con él mismo, derivado respecto del tiempo, pero también va a aparecer algo análogo, pero con el campo eléctrico. E punto, la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. Eso lo puedo reescribir. Vean que B punto parcial de B respecto del tiempo lo puedo escribir como un medio de la derivada respecto del tiempo del campo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y que E punto parcial de E respecto del tiempo lo puedo escribir como un medio de la parcial del campo eléctrico al cuadrado respecto del tiempo. Con eso, ahora sí, estoy en condiciones de escribir este producto interno, E.J, ¿no? Que habíamos dicho, que es el trabajo por unidad de volumen y por unidad de tiempo, o bien la potencia por unidad de volumen, en términos de purititos campos eléctricos y purititos campos magnéticos. Lo que me va a dar es un medio de la parcial respecto del tiempo de la suma de epsilon sub 0 e cuadrado más 1 sobre mu sub 0 b cuadrado menos el último término, este que está aquí, 1 sobre mu sub 0, la divergencia del producto cruz de E con B, el campo eléctrico con el campo magnético. ¿Sale, vale? Déjenme, ya que tengo expresado el producto interno de E con la corriente, del campo eléctrico con la corriente, déjenme escribir quién es la variación del trabajo respecto del tiempo.
Eso va a resultar, al final de cuentas, en dos términos. El primero de ellos es menos la derivada total respecto del tiempo de la integral sobre el volumen de un medio que multiplica a estos dos términos que se están sumando, epsilon sub 0 e cuadrado más 1 sobre mu sub 0 b cuadrado. ¿Ok? El segundo término es menos 1 sobre mu sub 0, la integral cerrada en una superficie del producto cruz del campo eléctrico con el campo magnético. El resultado de ese vector se va a hacer un producto interno con el diferencial de la superficie sobre la cual vamos a integrar. Esto que está aquí, jóvenes, justamente se le conoce como el teorema de Poynting, ¿ok? O, en otras palabras, el teorema de trabajo-energía de los campos electromagnéticos. ¿Sale, vale? Donde el término, este que está aquí, lo reescribí aquí abajito, me dice que es la tasa a la cual la energía sale del volumen cruzando la frontera o la superficie de ese volumen. ¿Ok? Por otro lado, este término que está aquí, ¿no? En específico esto, ¿no? No toman, sin tomar en cuenta la derivada, simplemente lo que está en la integral de un medio de epsilon sub 0, el campo eléctrico al cuadrado, más 1 sobre mu sub 0, el campo magnético al cuadrado, ¿no? Es la energía total almacenada en los campos. Es esa U, subíndice EM. Si se acuerdan, esta que habíamos encontrado aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos dos contribuciones. Una que habla de cuánto sale y cuánto entra de ese volumen, ¿no? En términos de energía. Y otra que nos dice cuál es la energía total almacenada por estos campos electromagnéticos para hacer que se den estas corrientes y para tener cierta distribución de carga. En palabras, el teorema de Poynting nos dice lo siguiente: el trabajo realizado sobre las cargas por las fuerzas electromagnéticas es igual al decrecimiento en la energía almacenada, decrecimiento porque viene con un signo menos, ¿verdad? Es igual al decrecimiento en la energía almacenada en el campo y también va a ser menos la energía que fluye por la superficie. Menos la energía que fluye, la tasa de cambio, ¿no? A la cual la energía sale del volumen V. ¿Sale, vale? Entonces, lo que vamos a observar es que tenemos información importante. La energía por unidad de tiempo, por unidad de área, transportada por los campos, hasta que hablamos de que salgan o entren de cierto volumen a través de cruzar cierta superficie, ¿no? Es conocida como el vector de Poynting. ¿Ok? Se le conoce, se le pone una S mayúscula, el vector S mayúscula, y se define como 1 sobre mu sub 0, campo eléctrico, producto cruz con el campo magnético. Este cachito que está aquí, junto con esto, es la definición del vector de Poynting. Miren algo curioso. Ahora que ya he definido el vector de Poynting, lo que tengo es el vector S, producto interno con el diferencial de superficie. ¿Ok? Eso es la energía por unidad de tiempo cruzando una superficie infinitesimal de A. ¿Ok? Por lo tanto, puedo pensar que ese vectorcito, el vector de Poynting, me está diciendo la densidad de flujo de energía. ¿Ok? Grábense eso un ratito. El vector de Poynting me está dando la idea de la densidad de flujo de energía. Entonces, déjenme reescribir esta expresión que teníamos antes, los cambios de esta W, ¿no? Respecto del tiempo. Ahora que está escrito en términos de dos contribuciones que ya hemos identificado quiénes son. La primera era la energía total de estos campos electromagnéticos. Ahí está, menos la parcial de U sub M, ¿no? De electromagnéticos respecto del tiempo.
menos la integral cerrada de una superficie del vector de Poynting, producto interno, con el diferencial del vector que define a esta superficie. ¿Ok? Entonces es una manera más compacta donde ya hemos identificado dos cositas: la energía total almacenada por estos campos electromagnéticos y este flujo de energía dado por el vector de Poynting. Además, el trabajo W, ¿no?, realizado sobre las cargas, ¿no?, desde luego que aumentará su energía mecánica. Si yo estoy haciendo un trabajo, es decir, propiciando que mi sistema se vea modificado, desde luego que desde la perspectiva de la mecánica, no desde el electro, no quién está generando movimiento, sino que ya se dio un movimiento, pues lo que voy a tener es una modificación en esa energía, ya sea porque las cargas se mueven con una velocidad distinta, en una dirección distinta, es decir, va a tener cierta energía cinética, o bien porque si las acerco o las alejo, va a tener cierta energía potencial distinta, ¿verdad? Entonces voy a generar una modificación, un aumento en su energía mecánica que puede, insisto, traducirse en movimiento o en energía potencial, energía cinética o energía potencial, o ambas, ¿ok? Entonces, ese cambio de W respecto del tiempo, esto es tiempo, no es más que los cambios en el tiempo, ¿no?, de esa energía mecánica integrada sobre todo el volumen, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy diciendo, no? Que además de que este cambio de W, ¿no?, del trabajo que requerimos para tener esa configuración de cargas, esas corrientes, andando, que ya vimos está relacionado con la energía almacenada de los campos electromagnéticos, con esta tasa de cambio del flujo de esta densidad de energía. Ahora también tenemos una nueva relación, que ese cambio en el trabajo, ¿no?, que estamos empleando, que se está usando, es igual a los cambios en el tiempo de la energía mecánica. Si nombramos U minúscula, en este caso es una U minúscula con su índice EM, eso lo definimos como 1/2 de epsilon sub 0 e cuadrado más 1 sobre mu sub 0 b cuadrado, como la densidad de energía de los campos, ¿ok? Si se dan cuenta, esta U que está aquí, en realidad es una densidad de energía, porque la energía resultará después de haber integrado sobre todo el volumen. Entonces, lo que estoy construyendo es el análogo en términos de la energía de almacenamiento de nuestros campos electromagnéticos. Ahora quiero la densidad de energía. Antes de que la integre, ¿no?, quiero definir esa cantidad, por eso es densidad de energía de los campos. Lo que me voy a dar cuenta, ¿no?, es que en lugar de tener los cambios de W respecto del tiempo, voy a poner este término en mi ecuación inicial. Si lo pongo, esto lo paso del lado izquierdo de mi igualdad y voy a tener esto que está aquí, ¿se dan cuenta? La derivada en el tiempo de la integral en el volumen de las densidades de energía mecánica y de los campos electromagnéticos. Estas U's minúsculas, ¿ok? Y eso tiene que ser igual a esto que está restando del lado derecho, menos la integral cerrada en la superficie del vector de Poynting, proyectado a lo largo del vector que define la superficie, ¿no?, el cachito de superficie. Ocupando el teorema de la divergencia, lo puedo reescribir como menos la integral en el volumen de la divergencia de mi vector de Poynting en un volumen. La integral es en un volumen, ¿ok? Se dan cuenta, todo lo que tengo del lado izquierdo y todo lo que tengo del lado derecho está integrado en la misma región, en un volumen. Y puede ser cualquier volumen, por lo tanto, lo que puedo concluir es que el lado izquierdo y el lado derecho de los integrandos se igualan, de tal manera que llego a que la parcial en el tiempo de la densidad de energía mecánica más la densidad de energía de los campos electromagnéticos es igual a menos la divergencia del vector de Poynting.
Esta es la versión diferencial esto está mal, del teorema de Poynting, no del vector, del teorema. Es la versión diferencial del teorema de Poynting. Pero aún más, con esto voy a cerrar el día de hoy. Vean algo súper bonito. Inicié recordándoles la ecuación de continuidad para la carga. Tenía la derivada respecto del tiempo de la densidad de carga, ρ, densidad de carga ρ, ¿no? Era igual, o es igual, perdón, a menos la divergencia del flujo de carga. Vean que ahora esta versión, la versión diferencial del teorema de Poynting, me está dando algo completamente análogo. Me está diciendo que si yo estudio las variaciones en el tiempo de la densidad de energía total, que tiene que ver con la densidad de energía mecánica más la densidad de energía de almacenamiento de estos campos electromagnéticos, es igual a menos la divergencia de un flujo de energía. Estamos viendo una vez más que existe una ecuación de continuidad para la conservación de energía. Tiene que ocurrir. En la física tenemos una, digamos, una restricción muy fuerte, ¿no? Donde no podemos permitir que la energía no se conserve. Entonces, aquí está puesto esa información en términos de objetos como el vector de Poynting, ¿no? O estas ideas de las densidades, de la densidad de energía mecánica, densidad de energía electromagnética, etc. Entonces, esto, ¿no? Es algo que me faltaba porque es consecuencia inmediata de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, lo que va a suceder, jóvenes, es su ayudante les va a mandar un par de ejercicios que tiene que ver con las ecuaciones de Maxwell, un par de ejercicios que tiene que ver con hacer trabajo, bueno, resolver ejercicios con el vector de Poynting, para que eso termine de fortalecer la revisión que estamos haciendo de estos temas y no los agarre desprevenidos algún ejercicio que nosotros pongamos en el examen. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Disculpe, profesor, a mí no me queda muy claro por qué se considera la energía mecánica del sistema. La energía mecánica es porque si nosotros, imagínate que lo que decía, tenemos un circuito y de repente tenemos la habilidad, ¿no? Y ahí está el secreto, la habilidad de agarrar y poner ciertas cargas en un cierto volumen, ¿no? Agárrate un cuarto, un salón de clases, ¿no? Ponemos varios circuitos ahí adentro, ponemos ciertas cargas eléctricas, ¿no? Y para poder mantener cierta distribución de cargas y que las corrientes eléctricas se mantengan constantes, necesito depositar cierta energía, necesito darle a mi sistema cierta energía a través de mis campos eléctricos, lo estoy pensando. Pero desde luego el poder implementar o el poder generar que estas cargas se mantengan, ¿no? De cierta forma, me está diciendo que en el fondo también les estoy, a través de la interacción electromagnética, posicionando en ciertos lugares a mis partículas que tienden a quererse mover, ¿no? O cambiar de posición o cambiar de velocidad mis corrientes. Entonces, en realidad estoy haciendo un trabajo mecánico. No les voy a permitir que se cambien de lugar, y si se cambian las regreso, ¿no? Y si las corrientes disminuyeron su velocidad, les vuelvo a aumentar la velocidad, o si aumentaron velocidad, les voy a disminuir la velocidad. Tiene que ver con los movimientos, la energía que tienen en movimiento o la energía que tienen de interacción, porque si se quieren separar las cargas es porque hay una interacción electromagnética, entonces hay una energía potencial en juego. Es por eso que hay la necesidad de relacionar este trabajo que estoy haciendo con
lo que realmente está pasando de manera mecánica en mi sistema. ¿Sí me explico? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Ok, entonces esa energía la tengo que tomar en cuenta, ¿no? Y la suma de la energía que me está ayudando a que no cambie el sistema, ¿no? Que tenga las mismas condiciones, más la energía de movimiento de mis partículas o de atracción o repulsión de mis partículas, de mis cargas, ¿no? Toda esa energía la tengo que considerar, ¿no? Está depositada en un cierto volumen. Entonces, antes de que yo integre sobre el volumen, pues será simplemente mi densidad de energía total. ¿Ok? Entonces, esa densidad de energía total, si cambia, es porque cruzó parte de esa energía mi superficie. Se escapó a lo mejor algunas cargas, ¿no? De mi superficie y entonces cambió la densidad de energía. Fluyó parte de esa energía fuera del volumen que estoy estudiando. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, si no hay más dudas, debo notas. Creo que debo las del viernes, las del jueves y las de hoy, creo. Si debo más, perdón. Las subo ahorita, subo las notas. Estén al pendiente, hoy en la noche les estamos mandando los ejercicios extras para que los puedan revisar. Y mañana a las 8 en punto les estaremos enviando su examen. Tienen 12 horas. Desde luego, si tienen dudas sobre los enunciados, etcétera, me pueden mandar algún correo o ahí mismo en el Classroom me pueden escribir. Los que no están en el Classroom, pues lo van a hacer a través del correo. Y yo estaré al pendiente de responder dudas sobre los enunciados y sobre anotación o alguna explicación que no haya quedado clara del ejercicio. Ahí les haré saber. También les pondré ahí la calificación en puntos, cuánto vale cada ejercicio. Estoy casi seguro que todos van a valer lo mismo. Va a ser repartida la calificación de la misma manera. Entonces, yo creo que va a quedar igual como el examen pasado, ¿no? Donde al final de cuentas lo que voy a sacar es el promedio de, hicieron 8 ejercicios, más bien en otros 4 van a ser el promedio de 12 ejercicios. De ahí voy a sacar su calificación final. ¿Sale, vale? Entonces no hay necesidad de ponerles puntos de cuánto vale cada uno. Van a valer lo mismo, entonces simplemente va a ser el promedio de sus 12 calificaciones. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Pues entonces nos vemos el día jueves para aquellos que tengan, que quieran hacer su examen oral. El jueves nos vemos. Aquellos que no, bueno, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho y que tengan bonita tarde. Gracias, Doc. Igual.